Comunidad de Periodismo del Desierto, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un episodio más del Noti Semanal. Mi nombre es Katia Torres y me da muchísimo gusto poder saludarles en este sábado 31 de mayo. Pensemos juntos cómo nos vamos a gastar la quincena, pensemos juntos en qué ánimo queremos iniciar el mes del Pride, pero antes de dar ese paso, recapitulemos lo más importante o lo que nos pareció más interesante que ocurrió tanto en nuestra comarca lagunera y en Coahuila en esta última semana, y por eso es que vamos a hablar sobre cómo es que la matrícula estudiantil en nuestra región está creciendo, pero ¿habrá oportunidades laborales para todos ellos? También es un tema que vamos a discutir. Volveremos a hablar porque es necesario y urgente del colectivo Madres Poderosas de La Laguna, porque buscan seguir dignificando a las víctimas y a las víctimas indirectas de los casos de feminicidio, y también hablaremos de la reproducción sexual masculina. Quédense porque esto es lo que tenemos hoy en el Noti Semanal. Y arrancamos el programa exactamente con el primer tema que les estaba yo platicando. La matrícula estudiantil en la comarca lagunera ha estado creciendo, y empezamos con ese tema porque justo vamos despidiendo mayo, y en mayo uno de los temas o de los días que se festeja es justo el Día del Estudiante, y junto al Consejo Cívico de las Instituciones Laguna estuvimos platicando cómo, si bien es importante o podemos resaltar esta parte de cómo ha crecido el interés por los jóvenes en nuestra región de seguir estudiando la universidad o alguna ingeniería o del grado superior en la educación, no todos ellos y ellas y ellas logran concluir sus estudios universitarios. Tan solo 1 de cada 5 en nuestra región lo logra hacer, y por eso en esta nota platicamos pues cuáles son esos retos y cuáles son esas estadísticas de los estudiantes aquí en nuestra región. La matrícula universitaria en la zona metropolitana de La Laguna ha experimentado un importante crecimiento del 18% en los últimos 6 años, según datos revelados por el Observatorio de La Laguna. En el marco del Día del Estudiante en México, que se conmemora cada 23 de mayo, se destaca que el número de estudiantes en la región pasó de 46,059 en 2018 a 54,647 en 2024. Este significativo aumento subraya el creciente interés y el mayor acceso de los jóvenes laguneros a la educación superior, reflejando la expansión del sector educativo en la región. Las cifras detalladas por el Observatorio de La Laguna también muestran una interesante composición de género y preferencias académicas. Actualmente, las mujeres representan el 53% de la matrícula, mientras que los hombres el 47%, reflejando una mayoría femenina en las aulas universitarias. En cuanto al sostenimiento de las instituciones, el 67% de los estudiantes se forman en universidades públicas, mientras que el 33% tiene la oportunidad de estudiar en instituciones privadas. Paralelamente, el número de universitarios egresados en la zona ha crecido un 46% en el mismo periodo, alcanzando los 10,593 profesionistas en 2024. A diferencia de otras generaciones, hoy egresan más mujeres que hombres, con una distribución del 54% mujeres y 46% hombres. La preferencia por la educación pública también se mantiene entre los egresados, con un 68% provenientes de estas instituciones y un 32% de escuelas privadas. En cuanto a las preferencias académicas, el Observatorio de La Laguna ha identificado las carreras universitarias con mayor número de estudiantes egresados, con un total de 54,647 estudiantes de educación superior en La Laguna. Las 5 principales carreras con más estudiantes son: Educación, con 5,306 estudiantes; Administración, con 4,247. En tercer lugar está la carrera de Derecho, con 3,999, seguido de Ingeniería Industrial con 3,742 y finalmente Contabilidad con 3,312 universitarios. Por ende, de los 10,593 profesionistas egresados en La Laguna, las 5 principales carreras con más egresados son: Educación, con 1,247 graduados; Administración, con 956; Ingeniería Industrial, con 826; Electrónica, con 729 egresados; y por último, Derecho, con 683 graduados. Aunque estos datos reflejan un panorama educativo robusto y en constante crecimiento en la región lagunera, la situación es preocupante si hablamos de que solo 1 de cada 5 universitarios terminan sus estudios de educación superior.
Y si hablamos de los estudiantes, cuántos se están preparando y en qué carreras se están preparando, obviamente tenemos que ligar el tema a qué tan bueno, qué tan extenso, qué tan buena calidad es el panorama laboral en nuestra región. Y también de eso platicamos, obviamente, con mis estadísticos de calidad, de confianza, porque todos los datos de confianza provienen del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna. Mi querido amigo, el economista Luis Alfredo Medina, constantemente está compartiéndome estas investigaciones que ellos realizan y justamente acaba de salir la nueva encuesta sobre el panorama laboral en nuestra región. Qué bueno que está bajando la informalidad, es lo que encontramos. Qué bueno que está bajando la subocupación, es decir, de aquellas personas que necesitamos, como yo lo tengo que decir, de un segundo trabajo para subsistir. Eso es muy bueno, pero los salarios siguen siendo el tema de todos los días. El mercado laboral en la zona metropolitana de La Laguna muestra avances en cuanto a la generación y formalización del empleo, al registrar una tasa de desocupación del 3% y una disminución de la informalidad al 37.2% durante el primer trimestre del 2025, según datos del Consejo Cívico de las Instituciones. Sin embargo, el informe con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI también subraya un desafío persistente en la calidad de los ingresos y las condiciones laborales para una parte significativa de la población ocupada. El análisis de la composición de la población económicamente activa ocupada, que asciende a 588.826 trabajadores en la región, revela que la mayoría de los laguneros que cuentan con un empleo se ubican en los estratos salariales más modestos. Específicamente, 8 de cada 10 trabajadores perciben un salario mensual que oscila entre los 8.364 y los 16.728 pesos. Un tercio de la fuerza laboral, o sea el 31.5%, se encuentra en el rango de hasta 8.364 pesos mensuales, lo que implica que una parte significativa de los ingresos se sitúa apenas por encima del salario mínimo. Esta concentración salarial se complementa con un alto porcentaje de trabajadores que operan bajo condiciones críticas de ocupación. El 27% de esta población, o sea aproximadamente 161.927 personas, trabaja los 7 días de la semana a cambio de un salario considerado como bajo, lo que genera un panorama de empleo que, si bien es abundante, no siempre garantiza una calidad de vida óptima para todos. Por otro lado, los datos del CCI Laguna destacan avances significativos en otros indicadores. La tasa de subocupación, que mide la necesidad de un trabajo adicional, ha descendido drásticamente al 3.9% en el primer trimestre de este año, siendo la cifra más baja registrada en los análisis que abarcan el segundo trimestre del 2023 hasta el primer trimestre de este 2025. En cuanto a la desocupación, la tendencia es positiva, ya que por lo menos 11.006 personas desempleadas han logrado encontrar trabajo en menos de un mes. El sector manufacturero se mantiene como el principal empleador de la región, con 132.153 personas, seguido por el comercio y los servicios. A pesar de estas mejoras en las cifras de empleo y desempleo, el reporte del CCI Laguna pone en evidencia la necesidad de estrategias que ahora impulsen una mejora en los salarios y condiciones laborales, enfocadas en la calidad de los empleos que llegan a la región para asegurar un mayor bienestar y desarrollo para sus habitantes. Y ya lo decía yo en el intro de este episodio, volvemos a hablar cuantas veces sea necesario del colectivo Madres Poderosas de La Laguna. La semana pasada yo les estaba aquí platicando de cómo es que ellas, a través de un comunicado, estaban denunciando que el gobierno del estado de Coahuila no las tomó en cuenta para otorgarles los apoyos económicos, que son prácticamente la reparación del daño luego de que sus hijas fueran víctimas de feminicidio y algunas de ellas hayan dejado niños, niñas y adolescentes prácticamente en la orfandad de una madre, porque si bien sus abuelitas y sus abuelitos siempre han estado presentes desde que esto sucedió, al gobierno le corresponde dar apoyos económicos, dar apoyos de salud mental también. Entonces se emitió un nuevo decreto, no las toman en cuenta y ellas salen a denunciarlo. Ya en el transcurso de la semana pudimos platicar con una madre integrante del colectivo, con la señora Cristela Soto, quien muy amablemente nos tuvo la confianza de hacer esta
esta denuncia ante nuestros micrófonos. Y pues nada, aquí les dejo la conversación que tuvimos con la señora Cristela Soto, porque más que todo están pidiendo dignificación para las víctimas indirectas de feminicidio, porque si bien, y como ella lo dijo, ya nunca se les va a quitar la etiqueta de víctimas indirectas de feminicidio, por lo menos que el gobierno haga ese pequeño esfuerzo de tomarles en cuenta para entonces sí dar apoyos de calidad a cada una de las familias que lo necesita. El colectivo Madres Poderosas Víctimas Indirectas de Feminicidio de La Laguna alzan la voz nuevamente para denunciar la insuficiencia e inoperancia del reciente decreto emitido por el gobierno del estado de Coahuila en apoyo a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, y para requerir además una reunión directa con el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas. Cristela Soto, integrante del colectivo y madre de Daisy Viridiana Martínez, víctima de feminicidio en el 2016, enfatiza que los apoyos económicos actuales de 4,000 pesos bimestrales y 2,000 pesos trimestrales como beca escolar son claramente insuficientes y no cubren las necesidades básicas de alimentación, vestido, calzado, salud integral y educación de los menores. Lamentablemente nosotros no nos van a quitar la calidad de víctimas, así nos pueden dar apoyos como a veces se menciona, no nos van a entregar a nuestras hijas. Claro. Y no lo queremos para nosotros, sino para nuestros nietos. Aquí, como se les menciona, aquí no nada más es dinero, es de todo para nuestros niños, porque los niños comen, calzan, visten, se enferman, porque no le voy a decir no te enfermes hasta que te den el apoyo. Pues claro que no, tú tienes que salirle como Dios te dé licencia. Además, la señora Cristela destaca que estos montos no han sido actualizados desde la administración del exgobernador Miguel Ángel Riquelme, a pesar del aumento generalizado que hay en los precios. La suma anual de los apoyos apenas alcanza los 32,000 pesos, lo que representa 2,666 pesos mensuales u 88 pesos diarios. El colectivo rechaza que el decreto actual donde se establecen estos montos económicos no haya sido elaborado en diálogo con las familias afectadas, ya que cada una de ellas presenta necesidades diferentes, criando bebés, infancias o adolescencias, enfatizando que las necesidades no son las mismas para todos los casos y por tanto el decreto no puede generalizar el tipo de apoyo otorgado, que por derecho es la reparación del daño que les corresponde luego de que sus hijas fueran víctimas de feminicidio en la entidad, señalando que en algunos casos los presuntos culpables aún siguen prófugos. El problema es de que aquí el gobernador Manolo Jiménez, pues le hemos comentado que necesitamos una reunión con él para que sepa cuáles son lo que necesitan nuestros nietos. De cada uno, porque no todos son iguales, no los procesos todos son iguales, son muy diferentes. Soto lamenta que a diferencia de administraciones estatales anteriores, ahora se omite el pago directo de becas a colegios o la protección de niños y niñas en riesgo de sustracción. Asimismo, denuncia la falta de protocolos de entrega y recepción de alumnos en escuelas públicas que vulnera la seguridad de los menores. Otra de las principales preocupaciones manifestadas por Cristela Soto es la falta de personal especializado y capacitado dentro de las instituciones gubernamentales, incluyendo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Coahuila y del Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer. La señora Cristela subraya la necesidad de profesionales que comprendan las secuelas emocionales y psicológicas que enfrentan los niños y niñas, muchos de los cuales requieren atención psiquiátrica especializada debido al trauma y la violencia vivida. Nosotros necesitamos personal especializado para estos casos. Los apoyos siempre se les menciona que todo está aumentando y nosotros vamos quedando en lo mismo que había sido desde anterior del gobernador Riquelme. Aquí lamentablemente no se ha hecho una reparación de daño integral como debe, porque no saben cómo actuar. O sea, no saben cómo llevar esa papelería. La ausencia de dicha especialización ha llevado a que los procesos de reparación del daño integral no se lleven a cabo adecuadamente, señalando también que las propias madres y abuelas deben investigar y dar seguimiento constante a los casos de sus hijos y nietos, asumiendo un trabajo que le corresponde a las autoridades. Las Madres Poderosas de La Laguna no buscan privilegios, sino justicia, seguridad y respeto a los derechos humanos de sus infancias y adolescencias. Sus demandas
propuestas clave han sido presentadas al gobernador Manolo Jiménez Salinas y a la presidenta Claudia Sheinbaum, las cuales incluyen una reunión directa con el gobernador del estado para expresar las necesidades reales de sus familias y buscar soluciones integrales. Solicitan la designación de una persona funcionaria pública como enlace permanente entre el colectivo y el gobierno de Coahuila, la revisión y mejora del decreto actual, así como la creación de políticas públicas integrales y dignas para las víctimas indirectas de feminicidio, como acceso a programas a casas del bienestar, así como vivienda digna, salud mental gratuita y seguridad escolar. Por ende, que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la entidad cuente con personal especializado en reparación del daño, ya que su ausencia ha impedido el avance en este aspecto. Es importante destacar que el colectivo ha estado solicitando esta reunión con el gobernador de Coahuila desde que él se encontraba en la etapa de campaña, enviando escritos y estableciendo comunicación, pero hasta la fecha no han obtenido una respuesta concreta. Madres Poderosas de la Laguna reiteran su llamado a las autoridades estatales para que actúen con prontitud y brinden la atención integral y digna que merecen las víctimas indirectas de feminicidio, garantizando el bienestar y el futuro de los niños, niñas y adolescentes que han sido brutalmente afectados por la violencia. Y dentro de las situaciones interesantes que pasaron esta semana es que el gobierno del estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Salud, anunció que va a empezar en junio las jornadas de vasectomía. Un tema del que poco se habla, si tengo que decirlo, poco he escuchado, quizá porque no estoy en mi calidad de hombre, pero pude contrastar o corroborar, mejor dicho, que es un tema que a los varones individuales, solteros, por decirlo de alguna manera, que no son padres, poco les interesa. Y también nos habla de la mucha falta de información que tienen, quizá respecto a cómo cuidar de su salud sexual y reproductiva, porque justo hablando de las jornadas, me comuniqué con Jurisdicción Sanitaria número 6, que es la que tiene cabecera, por decirlo de alguna manera, aquí en la región Laguna. Hablé con el doctor Chavarría, que es el jefe de esa área, y esa es la realidad. Muy pocos hombres, es muy baja la estadística de los hombres que no han tenido hijos y que no están casados, que se acercan a las jornadas de vasectomía para decidir sobre sus propios cuerpos y decir o tener esta conciencia, ¿no? Todavía no quiero ser padre, entonces me decido por este método antifecundativo, el cual es reversible para cuando ellos quieran pues ya formar una familia con la pareja que así lo han hablado. Son muy pocos los casos que se dan, por eso hay que estarlo como hablando, yo creo que aún más, porque siempre los métodos antifecundativos van bien dirigidos hacia la mujer. Normalmente todos ellos son bastante invasivos porque estamos hablando de hormonizar nuestros cuerpos, cuando en el hombre es diferente y el doctor nos lo va a explicar en la siguiente nota, cuando en el hombre puede ser reversible y el doctor nos lo va a explicar también en la siguiente nota, y por eso nos pareció bastante importante hablar de este tema justo hoy que se acaba mayo, para que los hombres, si es que nos llegan a escuchar, porque estuve revisando las estadísticas de Spotify y todos quienes escuchan este podcast son mujeres o se identifican con el género mujer, y me da mucho gusto por eso, pero bueno, hay que hacer llegar la información porque van a empezar en junio, entonces para que mediten también el tema y también para que se puedan apuntar de una vez en la lista que hay en Jurisdicción Sanitaria. Con el objetivo de promover la salud sexual y reproductiva masculina, la Jurisdicción Sanitaria número 6 de Coahuila reactivará en el mes de junio las jornadas de vasectomía, un procedimiento ambulatorio y de mínima invasión que busca ofrecer a los hombres la opción de decidir sobre su propio cuerpo y tener una planificación familiar segura y efectiva. Estas jornadas ya se han establecido con éxito anteriormente, de acuerdo con el doctor Salvador Chavarría, jefe de la jurisdicción. Siempre realizar este tipo de procedimientos en el hombre como que tienen algunos mitos, algunas dificultades, pero realmente hemos tenido nosotros una participación muy activa. Generalmente este tipo de jornadas se hacen más comunes en la mujer, sí, pero hemos tenido, como usted dice, en el varón una aceptación importante. Aunque el doctor Chavarría destacó la creciente aceptación de este método de planificación familiar en la comunidad, es una realidad que los hombres no casados rara vez optan por la vasectomía. Este procedimiento, aunque requiere una pequeña cirugía, es reversible y ofrece una opción para la salud reproductiva masculina. La realidad es que es una situación familiar. O sea, nadie acude en el sentido de tener un embarazo no deseado. O sea, es una situación realmente que entra en el ámbito de la familia, donde ellos deciden, porque pues nadie no casado pide
hacerse una vasectomía. O sea, realmente es una situación de pareja donde ellos deciden ya no tener más procreación y se la realizan. O sea, realmente esa es la forma mucho más común. Por lo que el doctor destaca que el principal requisito para acceder a ese tratamiento es la voluntad. Bueno, en primer lugar, la voluntad de realizar una forma, pues, de hacer ya terminar su reproducción, ¿verdad? O sea, eso es primero una cuestión voluntaria de la pareja y del matrimonio para ya no tener ya más hijos por la vía, aunque tiene la posibilidad de la recanalización también, bueno, pero ya es una decisión desde el punto de vista de pareja y familiar y también voluntaria en este caso del género masculino. Además de la decisión personal, los pacientes deben presentar exámenes prequirúrgicos en condiciones óptimas para garantizar la seguridad del procedimiento. A pesar de ser una cirugía de mínima invasión, se toman todas las precauciones necesarias. Aunque es una cirugía de mínima invasión, de todas maneras tenemos toda la precaución para poderla ejecutar como si fuera una cirugía grande, ¿no? Sí, es una técnica que permite no ingresar al paciente a un hospital y es ambulatorio, es prácticamente con anestesia local y se hace un atrapamiento del sistema espermático y se logra ya pues no tener ya la forma del libre curso del espermatozoide. Es considerada una cirugía menor. Las jornadas de vasectomía iniciarán en todo Coahuila a partir del 5 de junio en la ciudad de Saltillo. El servicio en Torreón estará disponible los días 12 y 13 de junio. Para obtener más información y registrarse, los interesados pueden comunicarse directamente con el Dr. Tonatiu Orona, encargado del programa en la Secretaría de Salud, al número telefónico 8717-186141. El Dr. Chavarría aseguró que pueden acudir con toda confianza para acceder a un proceso seguro y mínimamente invasivo. Que pueden acudir con toda confianza, que es una técnica ambulatoria que se hace bajo anestesia local y el doctor es un hombre muy experimentado para realizar ese tipo de cirugías y que las incidencias de alguna complicación pues son mínimas. Aunque se ha establecido una meta de 30 hombres por jornada, el servicio no tiene un límite de cupo, volviendo aún más sencillo este procedimiento para ejercer una paternidad con responsabilidad y conciencia. Y con esa información yo me despido deseándoles que tengan un excelente fin de semana. Cuidado con el dinero porque nos encanta, ¿verdad? Cuando cae la quincena y es fin de semana, podernos dar nuestros miles de gustos aprovechando que tenemos un descanso. Pero también acuérdense que hay ley seca, que hoy no les van a vender en el expendio, que hoy no les van a vender en los bares bebidas alcohólicas. Entonces si tienen fiesta y consumen alcohol, ojalá se hayan preparado porque mañana hay elecciones a nivel nacional por este tema de la reforma judicial al Poder Judicial, en el que vamos a escoger jueces, magistrados, magistradas para los próximos mínimos 6 años, si no me equivoco. De ese tema hablamos la semana pasada, por si tienen algunas dudas de cómo votar, denle click al episodio anterior y medítenlo con la almohada. Esta noche, si el día de mañana quieren ir a votar, quieren experimentar cómo fue, yo por lo menos lo haría, ahora sí que por la anécdota, y si luego queremos dar una opinión de cómo estuvo esta jornada electoral, de si fue lenta, si las boletas venían bien impresas, si la entendí, si no la entendí, pues bueno, hay que ir a ver desde nuestros ojos. Espero que podamos llevarles una cobertura desde Periodismo del Desierto sobre el tema. Aún no tengo muy bien definida, malamente, yo lo sé, la ruta que estaré haciendo porque pues aún no sabemos qué esperar, ¿no? Es la primera vez también que como periodistas, bueno, es la primera vez que como mexicanos, vamos a ponerlo así en general, experimentamos estas elecciones. Me da un poco de tristeza que salgan muchos funcionarios públicos a decir que son súper complejas, que la gente se va a perder un chorro de tiempo, que va a haber mucha fila, que el calor, que la gente no le va a entender, y puede que sí, pero también son comentarios disuasores de la democracia que se intenta construir. Entonces por eso yo no les voy a decir salgan o no salgan a votar, medítenlo con la almohada, si quieren vivir la experiencia adelante, si no quieren porque no se informaron también es válido, pero hagámonos un poquito más conciencia de cómo funciona el Poder Judicial en nuestro país y para eso quizás sirva el día de mañana 1 de junio.
ya me voy a callar. Ya solo les voy a pedir que nos sigan en todas las redes sociales, @cactuscoahuila. Así nos encuentran en todas las redes sociales, principalmente en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube, donde también pueden escuchar nuestros podcasts cada semana. Yo soy Katia Torres, les mando un abrazo, y a toda la comunidad LGBTIQ+ de La Laguna y del estado de Coahuila, un abrazo con muchísimo cariño, porque la siguiente semana empieza el mes del Pride, del orgullo LGBT, en el que por supuesto aquí en Periodismo del Desierto estaremos hablando. Yo me despido, chao chao.